Mi nombre es Claudia y lo que voy a contarles es algo que ni yo misma creería si no lo hubiera vivido. Todo comenzó hace unos años cuando sufrí un accidente automovilístico en las afueras de Buenos Aires. Recuerdo que el impacto fue tan fuerte que no pude sentir nada después de eso. Lo siguiente que supe es que me habían declarado clínicamente muerta por un día entero, aunque, para mí, no fue como simplemente cerrar los ojos y desaparecer. Fue mucho más extraño que eso. Traten de seguirme porque lo que estoy a punto de relatar puede parecer confuso. Después del accidente no vi una luz al final del túnel ni tuve la sensación de estar flotando. En cambio me sentí atrapada en una especie de sueño, un estado en el que no podía despertar. Todo lo que escuchaba eran ecos, pero esos ecos eran mi propia voz. Mi voz se preguntaba si realmente había muerto. Era como si mi mente no pudiera aceptar lo que había sucedido. Escuchaba claramente «estoy muerta», repetido una y otra vez, como si esa frase rebotara en las paredes de un espacio oscuro e infinito. Pasaban las horas y el tiempo parecía no tener sentido en ese lugar. Veía sombras moverse a mi alrededor, pero nunca podía distinguir qué eran o qué significaban. Era un espacio vacío, sin color, sin luz, sin vida, y lo único que rompía ese silencio abrumador eran los ecos de mi propia duda. Sentía una extraña mezcla de miedo y paz, como si estuviera en el borde entre dos mundos. No había dolor físico, no había emociones intensas, solo esa constante pregunta que retumbaba, ¿estoy muerta? A veces pensaba que estaba soñando y que en cualquier momento despertaría en una cama de hospital. Otras veces me resignaba, pensando que ese vacío era la muerte misma y que no había nada más allá de eso. Pero entonces algo cambió. Empecé a escuchar una segunda voz. Era una voz suave y lejana, pero cada vez se acercaba más. Esa voz no respondía a mis preguntas, pero me transmitía una sensación de calma, como si me invitara a dejar de cuestionar lo que había pasado y simplemente aceptar lo que fuera que viniera después. Y fue en ese momento que ocurrió lo más impactante. Sentí como si algo tirara de mí, como si una fuerza invisible me empujara hacia arriba. Poco a poco empecé a percibir mi cuerpo otra vez, pero no como un cuerpo físico. Era como si estuviera recuperando mi identidad, mis recuerdos, mi ser. Y en ese instante los ecos desaparecieron. La duda, el miedo, la confusión, todo se desvaneció. Lo que sentí fue una certeza abrumadora: la muerte no es el final. Todo lo que había vivido en ese estado me había llevado a una sola conclusión: la vida no termina con el último aliento. Es solo una transición, una puerta a algo más grande. No sabría explicar exactamente qué es, pero lo supe en lo más profundo de mi ser. Cuando desperté en el hospital, después de estar un día completo sin vida, los doctores no podían entender cómo había vuelto. Me hicieron estudios y dijeron que era un milagro. Mi familia lloraba, pero yo estaba en paz. Sabía que lo que había vivido no era un sueño, y desde entonces algo cambió en mí. Empecé a confiar más en mí misma, a creer que soy capaz de superar cualquier obstáculo, porque si pude regresar de la muerte, entonces no hay nada que no pueda lograr. Mi perspectiva de la vida cambió completamente. Ya no temo a la muerte porque sé que es solo el comienzo de algo que no entendemos del todo. Ahora, cada día lo vivo con una convicción renovada, sabiendo que cada momento es valioso y que incluso cuando parece que todo se acaba, en realidad, algo nuevo está comenzando. Quizá muchos no crean lo que cuento, quizá piensen que fue solo una alucinación o un efecto de la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero yo sé lo que sentí, y esa certeza me ha dado una fuerza que no tenía antes. Si estás escuchando esto, presta atención porque lo que te voy a decir podría cambiar tu forma de ver la vida. No esperes a que algo te detenga para empezar a creer en ti mismo, para darte cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que imaginas. La muerte no es algo que debamos temer, es parte del ciclo, una puerta que todos cruzaremos algún día. Pero mientras tanto tenemos la oportunidad de vivir plenamente, de enfrentar nuestros miedos y de superar los desafíos que se nos presentan. Desde que volví de esa experiencia, he notado que la vida tiene un ritmo diferente, como si cada pequeño detalle ahora tuviera un significado más profundo. Recuerdo que al principio me sentía como una extranjera en mi propio cuerpo, como si la persona que había despertado en esa cama de hospital no fuera exactamente la misma que había estado en ese accidente. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese sentimiento no era de desconexión, sino de renovación. Era como si la Claudia que había vivido antes del accidente hubiera dejado una parte de sí misma en ese espacio oscuro y silencioso que experimenté.
Lo que volvió fue una versión más fuerte, más decidida de mí misma. Comencé a observar mi vida con otros ojos. Situaciones que antes me causaban estrés o miedo ahora parecían insignificantes. Me di cuenta de que la vida está llena de pequeñas pruebas, desafíos que nos empujan a crecer, pero que al final son temporales. Y esta fue una de las mayores lecciones que aprendí: todo pasa. No importa cuán doloroso o difícil sea el momento, siempre hay algo más allá, algo por lo que vale la pena seguir adelante. No digo que no haya momentos difíciles, claro que los hay, pero ahora sé que tengo dentro de mí la capacidad de superarlos. Empecé a confiar más en mi intuición, en esa voz interior que muchas veces ignoraba. Después de lo que viví, no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Comencé a tomar decisiones más valientes, a enfrentar mis miedos con la convicción de que si pude regresar de la muerte, entonces no había nada en la vida que no pudiera enfrentar. Y lo más sorprendente es que las cosas comenzaron a fluir de una manera que no había experimentado antes. Personas, oportunidades, todo empezó a alinearse de formas que antes no veía. Era como si la vida me estuviera mostrando que al confiar en mí misma, al aceptar que soy capaz de más, las puertas se abrirían. Pero no todo fue fácil. A veces, la gente a mi alrededor no entendía lo que me había pasado. Algunos creían que estaba exagerando o que lo que experimenté fue simplemente un sueño. Otros no sabían cómo actuar conmigo, como si yo fuera una especie de misterio. Pero yo sabía en mi interior que no necesitaba convencer a nadie. Lo que viví fue para mí, para mi crecimiento, para darme cuenta de que la vida es más que lo que podemos ver o tocar. Y aunque algunos no lo comprendan, esa certeza me ha dado una paz que no tenía antes. Lo más importante que quiero compartir con ustedes es esto: la vida no termina con la muerte. Es solo un capítulo más de una historia que aún no comprendemos del todo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que aprovechar cada momento, no desde el miedo a lo que vendrá, sino desde la gratitud de estar vivos, de tener la oportunidad de crecer, de aprender, de amar. Si alguna vez sientes que no puedes más, que la vida es demasiado difícil, quiero que recuerdes mi historia. Si pude regresar de la muerte, entonces tú también puedes superar cualquier obstáculo. No permitas que el miedo te detenga. La vida es corta, sí, pero al mismo tiempo, es increíblemente rica y llena de posibilidades si aprendemos a verla con nuevos ojos. Cada día es un regalo, una nueva oportunidad para creer en ti, para saber que eres capaz de más de lo que imaginas. Y si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda que la muerte no es el final. Si algo me quedó claro de esa experiencia es que todos tenemos una fuerza interior que muchas veces no conocemos hasta que estamos al borde de perderlo todo. Pero no tienes que llegar a ese punto para descubrirlo. Cree en ti ahora, vive con propósito, con coraje, con amor. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que nos pasa, sino cómo decidimos enfrentarlo.